En primer lugar, yo les quiero presentar a Gonzalo Durán. Gonzalo Durán, él es parte de Schoenstatt desde por lo menos el año 81, que nos conocimos en Rancagua. Fuimos pioneros, gran amigo. Él es padre de 4 hijos, está casado con Adela Cifuentes. Estudió filosofía y sigue estudiando filosofía porque está sacando su doctorado en filosofía. Él fue director de diversos colegios de la Fundación Pentecostés y hoy día trabaja como asesor de los colegios de la Fundación Pentecostés. Es miembro también de la Federación de Familias de Schoenstatt y para mí es una gran alegría que Gonzalo esté con nosotros y pueda exponernos el tema que se llama Un camino posible, el camino del diálogo intergeneracional. Voy a dejar de compartir pantalla para que tengamos a Gonzalo con su exposición. Muy bien, muchas gracias Sergio por tu presentación. Yo tengo algunas cosas que mostrarles acá, así que ¿Puedo presentar pantalla? ¿Sí? Sí, Ok, vamos a compartir pantalla. Está inhabilitada la... te voy a poner como coanfitrión y así más rápido. Así es. Ok. Buen día, Ya, Buen día, ahora Gonzalo, Jorge. puedes compartir. ¿cómo están? Bien. Bien, yo acá les tengo una propuesta al respecto del título de esta pequeña ponencia, en el fondo, que tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Lo que yo quisiera decir es que, en el fondo, estamos con la espalda posiblemente llena de situaciones, de preguntas al respecto de Schoenstatt, el tema del padre Kentenich, anteriormente el tema de los abusos, en fin, hay un conjunto de cosas que pesa sobre nuestra conciencia y también sobre nuestras relaciones como schoenstattianos. Y yo lo que quisiera decir no tiene que ver con eh, inhibir la conflictividad, sino más bien entenderla. Y entendiéndola, tratar de buscar algún camino que nos permita mirar la verdad, transitar juntos con fraternidad. Y para mí eso pasa por el diálogo intergeneracional, que es lo que voy a ir explicando. Yo propongo, antes de entrar en el tema mismo, algunos antecedentes para que nosotros sepamos, por lo menos desde mi perspectiva, lo que es completamente discutible, eh, por qué nosotros como comunidad o como iglesia tenemos altos niveles de conflicto, porque posiblemente son naturales y normales por el tipo de sociedad en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, solamente algunas menciones iniciales al respecto de estos fenómenos que influyen sobre nosotros, para que a partir de eso nosotros podamos entender, entonces, no lo que nos pasa profundamente, pero sí algunos elementos que nos pueden permitir buscar caminos de fraternidad, en el fondo. Bien, ustedes posiblemente conocen a este gran sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, muy conocido, escribió un libro sobre el tema de la sociedad líquida, bueno, y la educación líquida y otras tantas cosas, que siempre le puso el apellido porque en el fondo él piensa que estamos en un escenario de mucho cambio. Él concluye lo siguiente al respecto del fenómeno social que hoy día nosotros vivimos, que en el fondo no nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de sociedad que a la larga están en pugna. Él denomina la sociedad sólida a la sociedad que de alguna forma está en la base de nuestros fundamentos. Es la sociedad de los cimientos, de los principios, de las cosas firmes. Lo llama sólido por eso, ¿ah? Es una cosa bien interesante, porque si ustedes esto lo reducen a un debate de mesa en la vida familiar de cada uno de ustedes se pueden dar cuenta cómo nuestros argumentos, que posiblemente respondemos a una sociedad más sólida, siempre tienen que ver con solidez.
decimos, oye, respecto a este tema que estamos conversando y discutiendo, entendemos que debemos tener ciertos principios firmes. En la vida hay que tener fundamentos, cimientos. O sea, vale decir, nosotros asociamos los valores y las creencias a las temáticas que no cambian, que no mutan, que son firmes. Y la fidelidad se mide por el grado entonces de solidez que tienen las cosas que nosotros creemos. No obstante, Bauman dice que esa sociedad sólida, está en crisis. Obviamente no lo dice solamente Bauman, comprenderán ustedes que el mismo padre Kentenich, en 1912, cuando le habla a un conjunto de jóvenes al respecto del devenir de la sociedad, ustedes pueden concluir exactamente lo mismo. El padre Kentenich critica la sociedad sólida. Habla de la desilusión, habla de la incongruencia, ¿para qué decir después al respecto de los fenómenos de iglesia? En fin, entonces, frente a ese fenómeno que Bauman o el padre Kentenich, un conjunto de sociólogos o filósofos analizan respecto a la sociedad, estamos ante una sociedad sólida que está resquebrajada, a lo menos en su propia solidez, fundamentalmente por la crisis de autoridad o por la ambivalencia, por la incoherencia, los errores que cometemos todos. Y la sociedad líquida es la sociedad del cambio, la sociedad que no se aferra de un solo fundamento. Piensen ustedes, por ejemplo, en Inglaterra, si ustedes analizan el proceso social de Inglaterra, Inglaterra tiene a la base ciertas perspectivas éticas. Una de esas perspectivas se llama el utilitarismo de la regla. Y este utilitarismo de la regla lo que explica es que en el fondo en la sociedad nos tenemos que regir por principios, pero esos principios cambian en la medida que esos principios traen malas consecuencias para la sociedad. Por lo tanto, como eso es perjudicial para la sociedad, entonces cambiamos la regla. Vale decir, las reglas se cambian o se mantienen dependiendo de su utilidad. Si no son útiles, simplemente hay que pasar a siguientes modalidades. Esto dicho en términos técnicos, pero en términos vitales, en términos cotidianos, la sociedad líquida, en el debate, como decíamos recién, de una mesa familiar, es la que muchas veces está representada por los jóvenes, con la clásica expresión, oye, pero ¿y qué tiene? ¿Qué más da? Esto puede ser de esta forma como puede ser de esta otra forma. Y no lo digo con ironía, porque en el fondo es una sociedad posiblemente más flexible, más plástica, porque se mueve más de un fundamento a otro dependiendo de los escenarios que tengan. Y es una sociedad líquida que reacciona en contra de la sociedad sólida. Bauman, y con esto termino, porque esto es infinitamente más complejo, pero yo lo quiero solamente poner a la base porque esto influye sobre nuestro propio desarrollo. Bauman dice, no obstante, la sociedad sólida no ha terminado de morir porque todavía es fuertemente institucional y se expresa en todas las instituciones sociales, civiles, eclesiásticas, políticas, y la sociedad líquida no ha terminado de nacer, por lo tanto es incipiente, es fugaz, zigzaguea. Entonces, mientras eso ocurre, ¿qué pasa con el pueblo, con la sociedad en general, dice él? Mientras eso ocurre, cuando algo no termina de morir y otra cosa no termina de nacer, se genera un espacio de incertidumbre que él denomina el interregno, que es entre reinos, que fue un fenómeno histórico que tuvo que ver con la finalización de Roma, que no habiendo rey o emperador, se genera un espacio de incertidumbre, con la clásica pregunta bíblica, ¿a quién iremos? ¿A quién creemos? Porque mientras algo no termina de morir, sigue relativamente vigente. Y cuando algo no termina de nacer, sigue siendo un signo que me interpela. Y nosotros estamos en el medio. Vale decir, con ciertas creencias heridas, con ciertas certezas que también están a veces con signo de pregunta, porque no sabemos cómo movernos ante estos nuevos contextos. ¿Cuánta tolerancia? ¿Cuánta empatía? ¿Cuánto acercamiento? ¿Cuánto acogimiento? ¿Cuánto dogma? ¿Cuánta verdad? ¿Cuánta creencia? Y en eso estamos, ¿bien? Eso es como un primer elemento, esto es un antecedente, ¿bien? Solo digo que cuando estoy hablando de antecedentes, ustedes se darán cuenta que esto está intencionado. Yo dije al inicio
que todos estos elementos influyen de manera consciente o inconsciente en nuestras propias conciencias y en nuestro comportamiento. Miren, acá otro elemento, todo esto va en cadena. Cuando ocurre este fenómeno, ¿cierto?, de una sociedad sólida que no termina de morir y una sociedad líquida que no termina de nacer, bueno, esos fenómenos entonces empiezan a abarcar todos los aspectos y dimensiones de la realidad. Y aquí yo les comento esto no es simplemente anecdótico. Hay un psiquiatra italiano que yo se los recomiendo, que se llama Massimo Recalcati. Y es un psiquiatra que también cita a Bauman e intenta también explicar en el fenómeno educativo, explicar qué pasa entonces con los cambios de la sociedad. Y él constata, Recalcati, que este fenómeno del cambio de sociedad sólida en su tránsito hacia la sociedad líquida, también se expresa en la escuela. Y él dice que desde los años 60 viene un fenómeno de cambios de paradigmas en el estilo de las escuelas. Lo interesante es que él ocupa ciertas figuras griegas para poder dar cuenta de este fenómeno de cambio. Entonces él dice que en los 60 aproximadamente nosotros podemos encontrar la escuela de Edipo. Recuerden ustedes por cultura que el tema de Edipo, ¿cierto?, pasa por Edipo Rey, que finalmente mata a su padre, ¿ya? ¿Y él por qué explica a partir de esa figura la escuela de Edipo? Porque dice que en los años 60 todavía nosotros podemos encontrar en los alumnos, por ejemplo, especialmente los alumnos universitarios, al alumno de cuello y corbata, al alumno formal, todavía en los colegios hay comportamientos adecuados que inclinan su rodilla ante la autoridad del profesor, por eso esta imagen en donde la profesora está de alguna forma empoderada, los papás están en alianza con la profesora y el niño finalmente es de alguna forma la víctima. No obstante, dice él, dice Recalcati, en el corazón, en la intimidad, en el subterráneo de la vida de aquella escuela, ya se va fraguando la rebeldía, el enojo, la molestia al respecto del sistema dado, y por lo tanto no es extraño, dice él, que tanto en Italia como en Francia en los 60 emerge la gran reforma universitaria, que ustedes recordarán que en los 60 también, a partir de la Católica de Valparaíso, acá en Chile, hubo una reforma universitaria. Por lo tanto, esa es la primera escuela. Después viene la escuela, dice él, la escuela de Narciso. La escuela de Narciso, recuerden ustedes este mito griego de Narciso que se mira en un charco, porque en el fondo se pone en el centro de sus preferencias, su vida, su bien, su belleza, su propia existencia está en el centro completamente de todas sus preocupaciones. Y por lo tanto, los papás quiebran la alianza histórica que tienen con la profesora y actúan como tutores, representantes legales o managers de sus propios hijos. ¿Bajo qué emblema o bajo qué bandera? Que en el fondo mi hijo no puede sufrir una mala nota, una dificultad, un conflicto disciplinario, es siempre culpa de otros. Entonces, ante el niño estresado, yo emerjo como un protector. Y hoy día, dice él, no lo puse acá porque todavía no está. Él dice que esto ha generado un fenómeno de crisis, un fenómeno de orfandad. Entonces, manifiesta Recalcati, independiente que hoy día los jóvenes puedan representar a la sociedad líquida, que nos discutan todo aquello que nosotros creemos, igual necesitan en su orfandad que algo de sus padres vuelva. Entonces, la escuela futura, dice él, es la escuela de Telémaco. Telémaco, recuerden ustedes, es el hijo de Ulises, que dejó de ver a su padre a los 2 años cuando tuvo que partir a Troya, y cuando termina la guerra de Troya, recuerden que Ulises fue castigado y se demoró 20 años en volver. Algunos estudios psicológicos de hoy día, que yo se los recomiendo, hablan de que en el fondo Ulises es la figura del hombre moderno que peregrina, que tiene dudas de identidad, que se olvida, que a veces pierde su memoria, que se entrega en los placeres de la carne, en fin, distintas cosas que tienen que ver con eso. Entonces Recalcati dice, Telémaco representa al joven también moderno, que está a la orilla de la playa buscando que algo de sus padres retorne.
porque la autoridad, la paternidad para él sigue siendo vigente en la medida que la autoridad y la paternidad entienda también el fenómeno de la renovación. No me puedo situar en la escuela de Edipo, pero tendré que ser un padre cercano, una autoridad cercana, pero que también ejerza su rol. ¿Bien? Eso como un fenómeno y un nuevo antecedente que los cambios sociales no son solamente diagnósticos teóricos, sino que también son vivencias. Aquellos que hemos trabajado en colegios o universidades, nos damos cuenta que este fenómeno está completamente vigente. Y por último, que yo, un segundo, que dice que mi conexión está inestable. No sé si se escucha. En un momento es la crisis de la iglesia, porque ustedes comprenderán, yo no la voy a desarrollar, y perdón desde ya la superficialidad. La crisis de la iglesia no es la crisis de la iglesia chilena, es la crisis de la iglesia latinoamericana, es la crisis de la iglesia en el mundo. Cuando nosotros tenemos un papa, como Juan Pablo II, por ejemplo, que dice que los pobres no pueden esperar, cuando tenemos un Papa Francisco que manifiesta que tenemos que salir de nuestras situaciones de comodidad e ir más allá de los deslindes del mundo, a los márgenes, para salir al encuentro de la vida huérfana, de la vida olvidada, de la vida ante la cual hemos sido inconsecuentes. Bueno, yo con eso simplemente resumo que ante la crisis de los pastores, nuestra propia crisis como católicos, o nuestra propia crisis como sensatianos en el plano de la identidad, que nunca tenemos muy claro quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, y por eso muchas veces estamos llenos de diagnósticos. Entonces, lo que quiero decir con eso es que se añade a esto como consecuencia para nosotros los schoenstattianos que esta crisis social que se manifiesta en todos los aspectos de la sociedad también toca a la Iglesia Católica. Yo quiero recordarles que por lo menos en Chile, hace 30 años atrás, cuando los obispos se juntaban en Punta de Tralca, yo les podría decir que Chile entero se detenía. Nosotros queríamos saber el lunes siguiente por el diario, por el periódico, cuáles eran las orientaciones pastorales para nuestra patria. Yo dificulto, si alguno de nosotros, pero al menos yo no lo sé, cuáles son las orientaciones pastorales de la última sesión de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque posiblemente hace 30 años atrás la iglesia tenía un cierto nivel de vigencia, prevalencia o influencia en el seno de la sociedad y estaba presente en el debate público. Posiblemente por la crisis de autoridad o el tema de los abusos o el distanciamiento de los laicos, nos damos cuenta que la iglesia está inhibida, está cohibida, sin seguridad al respecto de lo que tiene que decir, y ya no está presente en el debate público. Lo que dice la iglesia hoy día no es significativo para la escena social. Por lo tanto, ante este escenario, yo quiero proponer lo siguiente. Todo esto influye sobre nosotros. Y yo les puedo decir que, por lo menos en el debate más cívico y político de las naciones, y también de Latinoamérica, Brasil, Paraguay, Argentina o Chile, hoy día nos damos cuenta, y este es un último fenómeno que sí quisiera presentar, exprofeso traté de buscar esta imagen que no tuviera, que tuviera pancartas en el fondo que ustedes puedan llenar con lo que ustedes quieren, porque no quisiera que mi perspectiva, incluso política, tiñera de alguna forma lo que ustedes pueden pensar. Pero solo decir que para dar razón de la causa, hoy día hay una evolución democrática de las naciones que ha fijado ciertos temas que, desde mi humilde mirada, son los temas con los cuales vamos a tener que dialogar y yo creo que se vienen a instalar para siempre, porque tienen que ver con la evolución política de los pueblos. Y en ese sentido son realidades irreversibles y que también han influido sobre nosotros los schoenstattianos. Primero el tema de los derechos civiles. Hoy día el tema de los derechos civiles individuales, los derechos de las personas, son un desde. Es el objeto prácticamente del 90% de todos los estudios universitarios al respecto del derecho político y por lo tanto son temáticas con las cuales tenemos que dialogar. Esto tiene que ver con la conciencia y la libertad de las personas. Vale decir, si antaño, por ejemplo,
en la iglesia fuimos de cruzada para recuperar los lugares santos y le cortábamos la cabeza a los moros, hoy día eso, como no se puede hacer, los lugares santos están en la intimidad y en la conciencia de las personas. Por lo tanto, nosotros, si somos razonables, entenderemos que esos nuevos lugares hacia donde tenemos que transitar, también con nuestra propia libertad y con todo el respeto del mundo, es para dar elementos para las decisiones de las conciencias. Y para eso hay que ganar un espacio de confianza. La participación. Ustedes se darán cuenta hoy día que en general dentro de Schoenstatt, sobre todo a partir de las nuevas generaciones, se buscan espacios de participación. La participación hoy día es un estándar de calidad. ¿Qué significa eso? Que hoy día, por evolución, si una institución política, por ejemplo, no tiene altos niveles de participación o cuotas de participación, se evalúa de manera mediocre, mal. Esto es como lo que nos pasaba en los rancagüinos hace posiblemente centenios, vale decir, desde Rancagua antes se iba a caballo o en carreta a Santiago. Cuando llegó el tren, por evolución, la gente ya no fue más a caballo. En términos políticos, es exactamente lo mismo. La participación es irreversible. Tengo que contar con ella. La pluralidad, vale decir, otro fenómeno, se nos instalan distintas perspectivas. Y con eso yo no quiero decir nada bueno o malo, es simplemente un dato objetivo. Somos una sociedad plural, hay distintas perspectivas. Otra cosa es decir que estamos bastante fragmentados, o posiblemente somos un conjunto de minorías que queremos decirle algo a la sociedad. Pero para poder decir algo a la sociedad, entiendo que me tengo que ganar un espacio dentro del contexto cívico de la pluralidad. Y por último, son muchos más elementos, pero yo les quiero decir que hoy día el tema de la horizontalidad y de percibirse como iguales es un tema importante. Ustedes saben que en el mundo de la empresa, un elemento que ha crecido fuertemente a partir de la evolución empresarial es el tema de la horizontalidad. La verticalidad, por ejemplo, a nivel de mando, va en caída libre desde mi perspectiva. Por lo tanto, los diplomados, los estudios, el magíster, lo que ustedes quieran decir al respecto de estudios, hoy día en el liderazgo, pasa por tener un liderazgo, por ejemplo, distributivo, como un elemento de horizontalidad. ¿Bien? Esto yo se los menciono porque yo he patudamente acuñado esta expresión, el ciudadano schoenstattiano. Si ustedes me preguntan, ¿a qué se debe que hoy día, por ejemplo, un superior de los padres o de las hermanas o quien quiera manda una carta para explicar sobre una situación delicada? Bueno, antaño, hace 30 años atrás, esa carta estaba de alguna forma validada por la solidez, por la prevalencia, por el valor, en fin, y por la influencia y la confianza que esa palabra tenía. Por lo tanto, yo les aseguro que hace 30 años a nadie se le hubiera, como Schoenstattiano, ocurrido contestar públicamente a través de las redes sociales la carta de un sacerdote. Hoy día tenemos al ciudadano schoenstattiano. El ciudadano schoenstattiano contesta. Si hay algo que no le parece, va a manifestar necesariamente su opinión porque tiene que participar, porque se interesa en el desarrollo futuro de su comunidad. No le pasa por el lado. Por lo tanto, si no está satisfecho o no está de acuerdo con lo que un superior está diciendo, lo va a decir. Yo vuelvo al punto. Yo no quiero decir si eso es bueno o malo. Solamente estoy diciendo que eso es una realidad que se instala para siempre, con la cual tenemos que dialogar. Porque uno a eso le podrá dar más contenido. Por ejemplo, si yo contesto una carta de vuelta en términos violentos, de alguna forma vocifero mi rebeldía, posiblemente no construyo puentes. Pero es un fenómeno muy interesante, porque tengo que decir, bueno, podré mejorar la forma, podré mejorar los espacios que yo ocupo para poder manifestar una opinión, podré construir fraternalmente ese relato, pero yo hoy día, como schoenstattiano, me siento con el derecho, con el deber de mi propia conciencia a manifestar mi opinión cuando creo que las cosas no están bien. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos un ciudadano schoenstattiano
que no es que nos haya pasado por el lado, fue un fenómeno silencioso. A través de estos 30 últimos años, este personaje fue creciendo, fue parte de la sociedad y esa sociedad influyó en él y hoy día está junto con nosotros y somos nosotros mismos. Más, menos, ya con distintas variables. Y esto no tiene que ver con la falta de fidelidad, esto tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Mejoraremos, insisto, las formas, el sentido del diálogo, pero es una temática que hoy día se nos instala. Y por eso hoy día un joven de 20 años, satiano, universitario, o incluso un pionero de 16, se siente con el derecho de poder manifestar su opinión cuando siente que las cosas no son correctas o cuando está molesto. Es un detalle que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Y para finalizar, solamente algunos elementos que yo creo que son fundamentales, porque esta realidad o esta nueva realidad del ciudadano shanstatiano requiere de alguna forma poner sobre la mesa algunos ajustes, porque hoy día lo que tenemos como fenómeno social nos pone frente a lo que significa la crisis intergeneracional. Yo les quiero decir que hoy día está en jaque el hecho, por ejemplo, que la vida de cualquier persona tenía un desarrollo relativamente uniforme, nacía, crecía, joven, adulto, envejecía y llegaba a su propio ocaso. Yo les quiero decir, desde mi perspectiva personal, que eso hoy día está objetado por el tema de esperanza de vida. Por ejemplo, hoy día un señor de 70 años, un señor de 80 años, mi madre que tiene 86 años, es igualmente esperanza del mundo como lo puede ser cualquier joven. Porque en el fondo, en esta dinámica social que hoy día tenemos, todos tenemos un verbo, queremos conjugarlo con la sociedad, tenemos algo que decir, hay cosas que nos importan y por lo tanto, a través de los distintos medios, independiente de la generación que yo tenga, tengo algo que decir. Y cuando tengo algo que decir, hablo desde mi historia personal, desde mi propia narrativa, desde mi biografía, desde las cosas que son importantes para mí. Cuando, por ejemplo, uno habla del tema político en Chile, por eso independiente de las posturas de todos nosotros, basta dar nombres, por ejemplo, como Salvador Allende o Augusto Pinochet, y entender que hay muchos pendientes que nosotros socialmente en Chile tenemos en nuestra vida, porque los relatos biográficos empiezan a movernos el estómago y desde eso queremos decir, o hablar, o mirar el futuro, o discutir puntualmente, o pelear. Entonces, el deber que nosotros tenemos es entender, y eso también se lo tenemos que decir a los jóvenes, porque hoy día yo evito toda pleitesía oculto a la juventud, porque también la juventud se tiene que ganar un espacio. Ayer en una charla jóvenes de enseñanza media, y casi me tiran manzanas, yo les dije que la juventud no es la esperanza del mundo. Les cambié una palabra, les dije que la juventud puede ser la esperanza del mundo como cualquier persona hoy día en la sociedad, en la medida que tome la decisión de serlo. Yo creo que las comunidades que logren descifrar la clave del diálogo intergeneracional, escucharse y de dejarse acompañar por la riqueza del otro, yo creo que son comunidades que van a emerger porque van a haber entendido este fenómeno. Para poder poner entonces algunos puntos descriptivos, que son muchos más, pero yo propongo estos para el diálogo intergeneracional, bueno, lo siguiente. Lo primero, citando nuevamente a Recalcati, él habla de que un hijo es maduro cuando es capaz de irse de la casa, por una parte, pero en términos más bien psicológicos, internos, un hijo es maduro cuando recibe la herencia de su padre, pero la hace pasar por su propia subjetividad, por sus propias convicciones, por su propia adultez. Yo, por ejemplo, pienso en el fenómeno de toda la temática relativa al padre Quintenis, que no la voy a desarrollar porque no es el punto de hoy día, pero solo decir que yo sí puedo dividir muchas veces al público, al opinante, al respecto de la temática relativa al padre Quintenis, los puedo dividir a partir de esta frase. Por ejemplo, si yo me pronuncio respecto a la herencia que recibo del padre
de una manera absolutamente incondicional, en el sentido que no borro una coma y no soy capaz de complementar ningún punto, bueno, la herencia entonces no es subjetivada, es una herencia infantil. Tomo todo lo que se me dice. Yo les quiero decir que el padre Kentenich, uno de los fenómenos más importantes que estableció, es que en el fondo nosotros estamos en diálogo con un Dios providente, ¿cierto? Y por lo tanto, la fe práctica en la divina providencia es un elemento esencial para dialogar con el Dios del tiempo, que me habla en el tiempo. Y por lo tanto, nosotros tenemos nuestro aquí y nuestro ahora, nuestro propio tiempo, que no es del 40, ni del 20, ni del 70. Es nuestro tiempo, y como dice algún teólogo francés por ahí, es nuestro mejor tiempo. Por lo tanto, si la herencia no es subjetivada, yo puedo vivir como un adulto que intenta ser adulto santatiano hoy día con la mentalidad puesta en 1950. Sin desacreditar la historia y sin desacreditar esa herencia, yo la tengo que hacer mía. Es lo que pasa con sus hijos. Más de algunos de ustedes acá tienen hijos grandes, posiblemente. Y sus hijos, cuando formaron una familia, tuvieron que negociar con su señora o con su marido una forma de ser una nueva familia, en donde cuando ustedes los van a visitar, yo les aseguro que ustedes reconocen ciertos trazos de su propio estilo. La forma de poner la mesa, la forma en cómo tu hijo conversa, la forma en cómo tienen dispuestos los cuadros del living, en fin, pero encuentran un estilo que es particular también, san apropiado. A los santatianos no nos tiene que pasar algo distinto. Sí, somos normales y naturales en este sentido. Y yo creo que uno tiene que ser capaz de mantener en alto, en la libertad de cada uno de ustedes, la fidelidad a nuestra propia historia, la fidelidad al carisma, pero pasado por la subjetividad de sus pensamientos libres, de sus criterios en diálogo con su tiempo. Segundo, esto también yo lo digo desde el respeto, superar el peligro de la suplantación de conciencia. Hoy día nosotros tenemos un fenómeno social de enojo. La gente en general está con rabia, con molestia. Uno no encuentra muchos diálogos, más bien encuentra monólogos. Cada quien tiene algo que decir al respecto de las cosas y los dice con un alto nivel de impulsividad, diría yo. Como hoy día el laico, lo que quiero decir con esto, como hoy día el laico, nosotros, como parte del movimiento, sentimos que tenemos que decir algo, que tenemos que participar, y nos importan los espacios de participación, el cuidado es que no ocurra un fenómeno polar. ¿En qué sentido? Si alguno de ustedes o yo hemos sentido, por ejemplo, que la vida consagrada en algún momento abusó, por ejemplo, porque suplantó nuestra conciencia, en el sentido que pensó por nosotros, tomó nuestras decisiones, influyó indebidamente, y nosotros en un silencio absolutamente infantilizado, siendo guiados tal vez con poca libertad, eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir hoy día es lo contrario. Vale decir que si en tal comunidad de los padres de Schoenstatt, por ejemplo, hubo temas de abusos, lo digo abiertamente, si en otras comunidades hubo errores de autoridad, eso no significa que a todas las generaciones de sacerdotes o de hermanas o hermanos, o en fin, o de frauen, yo les tenga que decir, bueno, ahora es su turno de quedarse callado. Ahora yo suplanto su conciencia. Ahora yo le tengo que decir las cosas, porque ahora el poder lo tengo yo. Disculpen decirlo de una manera tan superflua o gruesa. Solo decir que si nosotros creemos de verdad en el desarrollo de unos con otros, no podemos correr el peligro de la suplantación de conciencia. Tendremos que aprender cada uno de esos fracasos, de su propia historia, de los errores que ha habido detrás, de cosas que han sido terribles, pero no obstante, el camino siempre va a ser por el respeto de la conciencia del otro y el derecho a poder hablar y a poder desarrollarse, sea sacerdote, hermana o sea laico. Tercero, como ya lo fui mencionando, lo voy a decir brevemente porque ya estoy sobre el tiempo, la participación exactamente lo mismo. Hoy día en Schoenstatt yo creo que tenemos que entender que el diálogo intergeneracional pasa por posiblemente mayores cuotas de participación y por espacios de participación. Si eso yo no lo abro, si no tengo espacios de participación,
la gente va a seguir llenando las redes sociales, los WhatsApp, a veces de mala forma, con la necesidad irremediable, casi biológica, de tener que decir y opinar. Lo que pasa es que cuando yo le otorgo a eso un espacio, le doy dignidad, le doy estatura y muchas más posibilidades de futuro. Reciprocidad, solidaridad, exactamente lo mismo. Somos solidarios, vamos unos con otros, sean de vida consagrados, sean laicos, nos tenemos que sentir con esa confianza lúcida que dice acá, de poder manifestar opinión, de poder decir lo que pensamos, pero siempre sobre la base de construir vínculos unos con otros para caminar juntos en esta realidad. Hay un fenómeno que ocupa, una palabra más bien, que ocupa San Agustín al respecto de un acercamiento que él hace a la definición de amor, que él tiene como 10. Una es a través de la expresión latina volo ut sis, que significa quiero que seas. En Schoenstatt, el diálogo intergeneracional pasa por esta expresión de amor. Vale decir, volo ut sis. ¿Con quién me relacione dentro de Schoenstatt? En rigor, desde la verdad, desde la claridad, desde las luchas por las cosas, desde la sanación de nuestra historia o de nuestra memoria, volo ut sis. A todo evento, quiero que seas plenamente tú, quiero que seas plenamente lo que estás llamado a ser, yo quiero ser en eso una ayuda, una cooperación, una colaboración, en algunos casos un bastón. Por último, avanzar desde el diagnóstico a la acción concertada. Yo el otro día me di un paseo tedioso, revisé alrededor de 30 jornadas, retiros a los cuales yo he ido, de jornadas de dirigentes en Chile, de la Federación de Matrimonios donde estoy, de joven encontré muchos, y me llamó la atención que cuando diagnosticamos, los schoenstattianos decimos exactamente lo mismo. Y siempre sentimos que estamos en deuda, siempre hablamos que los desafíos de nuestro país, de Latinoamérica, no están siendo contestados, que nos falta mucho más. En fin, Schoenstatt en salida, Iglesia en salida, y yo creo que nosotros hemos abusado del diagnóstico, porque en el fondo tenemos una dificultad para tomar decisiones. Hoy día nosotros podemos estar presentes de manera activa y significativa en la realidad de nuestras naciones, en la medida que a partir del diagnóstico aprendamos a concertar acciones. Si nosotros, como dice Hannah Arendt, no entramos a la sociedad con claridad de quiénes somos y con claridad de las acciones que van a representar lo que nosotros somos, somos irrelevantes para la sociedad. Por lo tanto, creo que tenemos que superar nuestras propias dudas o dilemas de identidad, de saber quiénes somos, para superando el diagnóstico, con el diagnóstico que tengamos, concertar decisiones y trabajarlas en el fondo fraternalmente y de manera intergeneracional. Bueno, estoy en el tiempo, así que les agradezco mucho. Esta es simplemente una postura personal. Podemos asentir o disentir, pero creo que son elementos que nos pueden permitir dialogar. Muchas gracias, Sergio, y a todos ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido bastante rica tu exposición, bastante sesuda, muy del corazón también. Agradezco que tú hayas podido compartir con nosotros, sobre todo dando lo más importante, que cada uno de nosotros somos valiosos, ninguno es más importante que el otro. Orlando. Sí, hacer una observación a Gonzalo cuando se refiere a la reforma universitaria que se inició en la Universidad Católica de Valparaíso. Parte importante, mayoritariamente de los que participaron y gestaron la reforma universitaria fueron schoenstattianos. Así es. Sí, es que eso que no se te olvide decirlo para una próxima vez porque le da fuerza al contenido. Sí, así es. ¿Qué pasa? Que Orlando estaba en esos años estudiando. Muchas gracias. Oye, obviamente no te podemos dar un aplauso todos acá, pero estamos muy contentos con tu exposición y muy lúcido. El otro día yo veía una serie que no quiero chacrear la cosa, pero los personajes estaban luchando entre sí, se querían a la vez.
y decían, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Y el otro le dice, yo quiero que tú estés bien. Y un poco va hacia allá lo que has expuesto. O sea, nosotros queremos que todos seamos plenos, que todos estemos bien y que todos tengamos nuestro lugar y nuestra participación.